¿cómo están? Muy buenas, que ya tardes, ¿verdad? Qué buenos que nos acompañan el día de hoy, nos da muchísimo gusto que estén ustedes aquí para continuar con nuestra serie Es Real. El día de hoy pues nos toca el tema acerca del sufrimiento. Y bueno, antes que nada quisiera presentarme, tal vez algunos de ustedes no me conozcan. Mi nombre es Pierre, generalmente somos voluntarios en el área de acá arriba de Punto de Partida y de grupos de vida. Mi esposa es la muchacha guapetona que vieron hace rato que subió, Yumi, ella es mi esposa. Y pues bueno, estamos muy contentos de que podamos estar aquí con ustedes para compartirles este tema. Bueno, el día de hoy muchas veces nos gusta hablar de victoria. Nos gusta hablar, ¿qué les parece?, de resultados, pero no nos gusta el proceso. Y es por eso que a veces el tema del sufrimiento resulta un poquito así como que tal vez incómodo, porque a la gente, a nosotros, a todos, nos gusta que nos hablen de te va a ir bien. Nos gusta que nos hablen de prosperidad, pero cuando decimos, ¿y qué tal un poco de sufrimiento en tu vida? ¿Y qué tal algunas situaciones adversas, algunas pruebas, algunas circunstancias en tu vida? A veces como que eso no es muchas veces muy agradable, mas sin embargo es real. Así como el nombre de nuestra serie es real. El día de hoy yo quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste circunstancias difíciles? O quizá en este momento estás experimentando sufrimiento, estás experimentando prueba, o estás experimentando quizá adversidad, tal vez carencia, tal vez enfermedad. Quizá en este momento las cosas no vayan en tu vida como tú lo deseas. Y el anhelo que tenemos es que a través de este tema tú puedas comprender cosas como las que están escritas en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a sus propósitos han sido llamados. La otra versión dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas, absolutamente todo, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Muchas veces nos aprendemos de memoria, ¿verdad? El texto donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero se nos olvida la segunda parte, que estamos en un propósito. Y que muchas veces en ese propósito quizá tú no vas a entender. Quizá tú en ese propósito que Dios tiene para contigo, quizá no entiendas por qué te suceden ciertas circunstancias, cosas adversas, enfermedad, carencia, cualquier gigante con el que tú estés en este momento batallando. Tal vez no lo comprendas. Preguntas difíciles que muchas veces nos hemos hecho o nos han hecho, como ¿por qué tenemos que sufrir y pasar por pruebas? Tal vez en algún momento te lo han preguntado y te han puesto en jaque, ¿no? Si Dios es bueno, ¿no debería ser la vida buena todo el tiempo? Quizá tú mismo, teniendo una fe cristiana, la confianza puesta en Jesús, quizá muchas veces te llegues a preguntar cosas como, o te hagas ideas como, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué tengo que batallar con mi hija, con mi hijo? ¿Por qué tengo que batallar con mi esposo? ¿Por qué batallar con una adicción? ¿Por qué batallar con alguna situación que quizá el día de hoy tú estés pasando? ¿Por qué? Incluso este tipo de eventos llevan a mucha gente a que olviden su fe. Lleva a mucha gente a que en medio de la prueba renuncian, a que en medio de la prueba no la pasan. Yo creo por eso se llama prueba, ¿no? Dicen algunos que el maestro permanece en silencio durante el examen, ¿no? Y a veces pareciese eso, que el maestro está en silencio, que sientes que como que no te escucha, como que por esos días parece como que estás nada más hablando por hablar. Quisiéramos muchas veces tener así como un ticket VIP,
un pase directo al paraíso, tener una vida resuelta, sin experimentar circunstancias o situaciones difíciles. ¿Será acaso que el sufrimiento es necesario? Y si así fuera, ¿para qué nos sirve? ¿Será acaso que el sufrimiento es algo que todos debemos de pasar? ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Yo quiero decirte que el mismo Jesús sufrió por ti y sufrió por mí. Pero hay un versículo que me resulta totalmente increíble y que viene en Hebreos 2:10. Y dice así: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Te lo vuelvo a repetir: perfeccionara mediante el sufrimiento al autor y a la salvación de ellos. El mismo Jesús fue perfeccionado mediante esas situaciones que Él pasó. Es por eso que el día de hoy Él puede abogar por ti. Hay un ejemplo más adelante ahí, en Hebreos 2:18, 8 versículos después, que dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si nosotros lo leemos entre líneas, eso quiere decir que el mismo Jesús sufrió la tentación para que el día de hoy, cuando tú tengas tentación, puedas ser socorrido por Él. Es por eso que Él fue perfeccionado mediante todas las cosas que Él vivió durante el tiempo que Él estuvo aquí con nosotros. Él dice de la palabra de Dios que no escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que Él vino aquí, se despojó de esa deidad para morir por ti y por mí. Y entonces, a veces se nos olvida 3 palabras. Una es origen, la segunda es propósito y la tercera es destino. Si tú no conoces tu origen, lo vimos la semana pasada un poco acerca de esto, ¿verdad? Si no conoces tu propósito y si no conoces el destino que tienes, muchas veces no vas a entender esos pequeños tiempos de sufrimiento que a lo largo de tu vida puedes llegar a pasar. Si tú no conoces de dónde vienes, si tú no reconoces que Dios tiene propósito en medio de la adversidad, y si tú no sabes que a raíz de todo lo que tú pases a lo largo de tu vida, vas a tener un destino con Él, por eso muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y hay gente a veces que le gusta padecer o practicar más bien el sufrimiento. Hay mucha gente que le gusta practicar el sufrimiento. Ricardo Flores Magón decía: no hay nada tan desalentador. Esta frase es muy fuerte si la estudiamos. No hay nada tan desalentador como un esclavo satisfecho. Personas que están satisfechas con su falta de perdón y sufren, Personas que están satisfechas con una carencia y sufren. Personas que están satisfechas con su amargura, con su resentimiento y siguen así. No les gusta despojarse de todo aquello que vienen cargando. Hay gente que no cree, aún viniendo a una iglesia cristiana y conociendo de Dios, que Dios tenga un propósito para ellos. A veces se nos hace como una telenovela, o a veces se nos hace como una historia bonita escrita nada más aquí. Y desconocemos que Dios tiene un propósito. Y es más, muchos a la hora de que no estudiamos el propósito que Dios tiene en este libro, no conocemos lo que Él quiere para nosotros y no obtenemos las promesas que Él quiere darnos. Por eso en Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿No sabes que Jesús ha venido a tu vida a traerte libertad? Como dice Juan 8:36, que si el Hijo os libertara, serás verdaderamente libre. Y bueno, hay mucha gente, por ejemplo, que vive batallando, sufriendo por falta de trabajo, pero alguna persona decía que muchas veces la fe del mexicano lo estanca económicamente, porque somos como que estamos esperando a ver si alguien me trae una ofrenda para sobrevivir el día de hoy, ¿no?
Hay mucha gente allá afuera que le dan su apoyo y está perfecto que le dan su apoyo, pero hay mucha gente, por ejemplo, que con ese apoyo no le alcanza para nada, sufre para el gasto, sufre para las cosas y no son capaces de hacer algo más. Están esperando cada mes, cada 2 meses su apoyo. Nosotros lo vemos en la sierra y vemos gente hermosa que aunque le dan su apoyo está tejiendo servilletas, está con su maicito, con cosas de esas y obtiene otra entrada. Pero hay gente que simple y sencillamente se conforma y le gusta sufrir sus carencias. O como la del hombre de la palmera. No sé si ya sepan la historia del hombre de la palmera. Había un señor bien cristiano que confiaba mucho en Dios y no tenía trabajo. Y estaba abajo de una palmera y estaba, Señor, tengo hambre. Señor, tengo hambre, pero con una fe fuerte, ¿no? Y entonces de repente abajo de esa palmera, acostado en su hamaca, se cae un racimo de plátanos. Y voltea a ver el racimo de plátanos y le dice, Señor, pero con la cáscara. Muchas veces andamos así. Sufrimos por sufrir. Y tal vez son muy válidos estos argumentos. El problema es que muchas veces permitimos o dejamos que la prueba, el sufrimiento, las circunstancias difíciles tapen la luz de Cristo en nuestras vidas. A veces la tormenta es más fuerte para tu fe que las promesas que Dios tiene para ti. Las circunstancias que a lo largo de la vida tú sufres son pasajeras y en algún momento nosotros veremos la gloria de Dios por completo. Te voy a compartir algo. En 1 Corintios 13:13 te habla acerca del amor. Pero en el último versículo te dice lo siguiente: la fe y la esperanza pasarán, pero el amor nunca pasará. ¿Ustedes le entienden? A mí me costó muchísimo trabajo. La fe y la esperanza pasarán, pero el amor nunca pasará. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos hechos para vivir nada más aquí. Estamos hechos para una eternidad. En este momento tu fe y tu esperanza te están sosteniendo, pero en algún momento tú llegarás a los pies de Cristo y lo que vas a necesitar va a ser amor. Porque estás hecho para una eternidad. Estás hecho para adorarle a Dios. No estás hecho para sufrir carencias. Estas son pruebas y son sufrimientos que quizá a lo largo de tu vida tú tienes que pasar. Y muchas veces nos atamos precisamente con esto. Y la palabra de Dios dice que nosotros, tú y yo, creemos en un Dios que resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si lo fueran. También dice que todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Luego entonces muchas veces te atas mediante ese cerrar de tus ojos, no puedes ver lo que Dios tiene adelante de ti. Nuestra mira es totalmente corta, no podemos ver las promesas que Dios viene, quizá porque ya tardaste 1 año, quizá tienes orando 3 años por eso. Pero quiero decirte que la palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, así sea. Cuando Dios bendice, nadie puede decir otra cosa. La puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar, y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y puede que estés muy sufriendo muchas veces, que estés padeciendo, pero puede que no estés quebrantado. Una cosa es sufrimiento y otra cosa es quebrantamiento. Quiero decirte que si en este momento en tu vida o si has pasado por sufrimiento en tu vida y no has sido quebrantado, yo creo que muy probablemente no vas a conocer los propósitos de Dios mediante ese sufrimiento. Quizá sufriste y pasó y ya, pero cuando tú estás quebrantado totalmente debido a tu condición, a tu salud, a tu economía, a tus problemas, entonces vas a poder conocer el poder de Dios en esas pruebas, en esa adversidad, en esas dificultades. Primera de Pedro 4:12 nos dice: no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. No te sorprendas. ¿Saben algo? Hay mucha gente que piensa que cuando tú estás pasando por sufrimiento, por quebrantamiento, por carencia, tal vez es porque hiciste algo malo, ¿no?
A mí me ha tocado ver, oh, seguro anda en pecado. No. Muchas veces Dios tiene ese gran propósito en medio de todo aquello que tú pasas. Y te voy a poner un ejemplo. Segunda de Corintios 7:10. Yo viví todo esto en un centro de rehabilitación. Yo tuve que ser quebrantado porque definitivamente yo no volteaba a ver a Dios. Yo tuve que padecer porque realmente en ningún momento pude haber visto a Dios si no fuera de una forma en la que Dios, por medio de ese sufrimiento, te dijera, aquí estoy. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, o grandes y secretas, dice otra versión, que tú no conoces. Fue a través de ese quebrantamiento cuando Dios pudo hacer algo en mi vida. Fue a través de ese dolor, esas noticias que un día me dijeron, te quedan 2 o 3 meses de vida. Y eso fue hace 9 años. Recuerda que tu vida y el sufrimiento, el quebrantamiento no te va a matar. Tú vas a vivir los días que Dios dicen. Y es más, si tú oras a Dios, inclusive, te va a añadir muchísimo más. En Isaías 38 aparece la historia de un rey que se llama Ezequías. Y dice que él, cuando supo que eran sus últimos días, él oró a Dios. Él oró a Dios, le imploró. Y dice la palabra de Dios que Dios le añadió 15 años más de vida. Tu camino no está terminando muchas veces en medio de la enfermedad, ni cuando lo diga un doctor o te lo diga un diagnóstico. Tu camino termina cuando Dios quiera llevarte allá con Él, cuando así lo disponga. Y dice 2 de Corintios 7:10, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Cuando tú estás muy triste, cuando tú estás quebrantado, cuando tú sientes que estás hasta el fondo del foso de la desesperación, cuando tú haces esas oraciones genuinas que roban el corazón de Dios, quizá al pie de una cama de hospital, quizá a la puerta de una cárcel, quizá en un centro de rehabilitación. Cuando tú en tu desesperación y en tu tristeza, en tu quebrantamiento, haces esa oración, es cuando esa oración roba el corazón de Dios, mediante ese quebrantamiento. Porque cuando te duele, cuando algo te molesta verdaderamente, es cuando tú pones un stop a tu vida y dices, Señor, te necesito. Si no, verdaderamente nunca lo haríamos muchas veces. Es en medio de esa situación donde Dios agarra y te abraza y te dice, ¿sabes cuánto tiempo he estado esperando para que tú me voltees a ver? Juan 15:16 dice que nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Dice, otro versículo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él te ha estado esperando mucho tiempo para que vinieran en medio de esas oraciones, pudiera venir aquella frescura a tu corazón, aquella confianza a tu corazón. Apocalipsis 3:20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y entonces en este versículo nos dice que hay 2 tipos de tristeza. La primera es de Dios, produce arrepentimiento. La regué, Señor. Perdóname, mira, mis malas decisiones me han llegado a esto. Perdóname porque esto que hice no debió de haber estado bien. Perdóname porque me había alejado de ti. Y dice que este tipo de tristeza nos trae salvación. Pero está el otro tipo de tristeza que te trae muerte. Te trae muerte. ¿Quieres llamarle depresión? ¿Quieres llamarle angustia, soledad? Cuando estás triste, pero que no tiene propósito de parte de Dios en tu vida, ahí es cuando puedes perderte. Pero si tú en algún momento de tu vida Dios te ha quebrantado a tal grado que le dices, perdóname Dios, necesito de ti, ese es el tipo de tristeza que va a traer a ti salvación.
que va a traer de ti vida eterna. Ese es el tipo de tristeza por la cual Jesús pagó por ti y pagó por mí. ¿Sabes qué sucede en medio de todas estas oraciones y situaciones difíciles? Cuando tú te encuentras en el foso de esa desesperación, ¿qué hay al fondo? Cuando tú sientes que tu vida ha terminado. Cuando sientes que ya no puedes más con tu esposa, con tu esposo. Cuando ya no puedes aguantar ni un insulto más de tu esposo quizá, o de tus hijos. Al fondo de ese foso de desesperación está la roca. Y la roca es Cristo. Y Él te está esperando para abrazarte en medio de ese quebrantamiento, de esa tristeza y de esa soledad. El día de hoy yo te digo, ¿quieres ser un simple carbón o quieres ser un diamante? ¿Qué te gustaría ser? ¿Quieres ser un carboncito o quieres ser un diamante? ¿Qué es más valioso, el carbón o el diamante? Ambos están hechos de lo mismo, de átomos o de moléculas de carbono. La estructura del carbón es desalineada y desorganizada, y la estructura del diamante es alineada y simétrica. Es alineada y simétrica. La palabra diamante proviene del vocablo del griego que significa adamantos, que es indomable o invencible. Indomable o invencible. El carbón pues es una roca frágil, ¿verdad? ¿Y el diamante qué es? Es valioso, es duro, todos lo quieren, ¿no? Eso es un diamante. El diamante, o la diferencia es que el carbono pues lo podemos encontrar en muchas partes, ¿no? Pero el diamante es algo que sufrió altas temperaturas, que le llevó mucho tiempo en que se formara y que sufrió altas presiones. Tuvo que padecer el diamante para ser formado como diamante. Y el día de hoy tú eres especial tesoro del Señor. Tú eres como un diamante. Dios va a ir trabajando contigo poco a poco a poco. Quizá cuando en algún momento de tu vida dices, wow, como me sucedió a mí, ya dejé de tomar, ya dejé todo, lo que es vicio, drogas, todo. Wow, de repente voy delante del Señor y ¿sabes qué? Sí, pero ahora no me gusta tu carácter. Tienes que cambiar. Y ¿sabes qué? Ahora ya cambiaste tu carácter. Ya, mira, Pierre ya cambió su carácter, sí. Pero ahora no me gusta que te conduzcas de esa forma. Y cuando tú ves, va escalón por escalón, tratando contigo, tratando con tu vida. Porque dice Filipenses 1:6 que no terminará hasta el día de Jesucristo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó lo terminará hasta el día de Jesús. En ese momento terminará. Por eso tú irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Salmo 18:30 nos habla acerca de, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Subrayamos ahí, perfecto es su camino. No importa lo que tú estés pasando, perfecto es su camino. Muchas veces en nuestro caminar, después de que conocemos al Señor, pensamos que empieza el plan B. Dios ya empezó el plan B en mi vida. Y yo te diría, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si donde estás es el plan A? Porque Dios no se equivoca como para hacer un borrador y decir, ¿sabes qué? Híjole, mejor voy a hacer otro plan porque este no me salió. ¿Qué tal si tú estás dentro del propósito de Dios y todo lo que ha pasado precisamente tiene un propósito, no nada más terrenal, sino un propósito divino? Dice, y acrisolada es la palabra de Jehová. ¿Sabes qué significa acrisolada? Quiere decir que se perfecciona y se depura al ser puesto a prueba o padecimiento. Así es. Cuando uno pone a prueba o sufrimiento en algo es cuando se va a ir perfeccionando. Quiero, por ejemplo, que recordemos una historia. Está el hijo pródigo, ¿verdad? Y el hijo pródigo de repente le dice al papá, ¿sabes qué, papá? Haz como si te mueres y dame la herencia. Prácticamente es lo que le dijo, ¿no? Haz como si te mueres y dame mi herencia porque la voy a ir a malgastar. Entonces se va y dice que perdió todo, ¿no? Pero yo quiero preguntarte algo. El Señor le dijo, no te vayas, no, espérate.
No, el Señor sabía, el papá sabía lo que iba a pasar, pero dejó que su hijo llegara a querer comer las algarrobas de los puercos y que estuviera limpiando chiqueros de puerco, para que en ese chiquero, en esa hambre que él tenía, él pudiera ser quebrantado y le dijera, empezar a hacer aquella oración de: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno siquiera de ser llamado tu hijo. Fue en medio de esa desesperación donde el hijo pródigo hizo esa oración. Hebreos 12:11 nos dice: ninguna disciplina resulta ser agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El apóstol Pablo decía que esto es como una carrera, ¿verdad? No está terminada en el momento en que tú pones tu confianza en Jesús, sino que a veces también quizá estés sufriendo un poco porque tengas un tiempo o un momento en donde Dios te quiera disciplinar. Pero está confiado, porque en esa disciplina dice que produce una cosecha de una vida recta. Es algo bueno que Dios pone para que ti, o que Dios permite, para que así tú puedas ser entrenado para una situación mejor. Tenemos que aprender que el sufrimiento, la prueba y el dolor nos ayudan a formar una fe genuina, una fe inquebrantable y una fe a prueba de fuego. A través de estas cosas Dios pretende que tú rompas con tu autosuficiencia. ¿Qué sentiste la última vez que perdiste el control? ¿Qué sentiste la última vez que Dios te hizo pasar quizá por fuego? Isaías 43:2 nos habla y nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Definitivamente no dice: ¿sabes qué? No vas a pasar por pruebas, no vas a pasar por el agua, ni vas a pasar por el fuego. No dice eso, no dice no lo vas a pasar, sino que dice que cuando tú pases por esas cosas, cuando tú sientas que el agua te llega hasta arriba, el Señor va a estar contigo. Cuando tú sientas que estás pasando por el fuego, no te va a pasar nada. Tal vez te recuerda el libro de Daniel, con 3 hombres ahí en el horno de fuego. Y dice que esos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando salieron de ese horno de fuego, no olían siquiera un poquito a humo, a quemado. Dios los había protegido y los había guardado hasta de eso. O quizá te acuerdes de un Daniel en el foso de los leones cuando estaba y todavía estaba con Jesús ahí, ¿no? No hubo miedo, Jesús estaba con él. Jesús no permitió que estos hombres se quemaran, ni permitirá que la prueba, no te va a dar pruebas que tú no puedas soportar, no vas a tener cargas que tú no puedas soportar. Y todo esto tiene un propósito totalmente divino. Si es que tú pasas ese quebrantamiento y ese sufrimiento de la mano de Dios. Si tú, en medio de tu sufrimiento, lo repito, no estás quebrantado, quizá no podrás ver el propósito que Dios tiene para tu vida. Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo habló a mi vida de una forma fuerte. Es parte de ese álbum que tengo de versículos vividos, totalmente. Sucedió un día que ocupábamos un liderazgo en los pastorcitos que iban a los congresos y yo estaba muy mal, estaba mareado, con vómito, no me podía sostener.
y eran como las 11 de la mañana y yo tenía que irme o venirme hacia acá porque soy de Actopan junto con mi esposa como a las 3 de la tarde, 4. Y entonces yo ni siquiera podía estar de pie, mas sin embargo yo ya había hecho el compromiso de servir o de ser voluntario. Y yo quería honrar a Dios mediante el servicio, ¿no? Y entonces yo le decía, Señor, pero ¿por qué si yo te voy a ir a servir? ¿Por qué me pasa esto? Y estaba yo, tengo una mesa de cristal ahí en su casa, y estaba yo sentado en una silla, y entonces le digo, Señor, ayúdame. Yo generalmente cuando tengo cosas así, agarro la Biblia, la pongo enfrente de mí, y donde se abre Dios tiene la respuesta. No es broma, le pido de todo mi corazón que me revele algo. Y cuando yo agarré, hice eso, fue este versículo. Entonces yo lo empecé a leer y decía, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y cuando yo empecé a leer lo siguiente, Él mismo, cuando yo leí Él mismo, yo caí quebrantado ahí, al lado de la mesa, y sentí un abrazo de parte de Dios. No había leído este versículo, o no lo había entendido. A veces lee uno y dice, a sus ángeles mandará. Pero cuando yo vi que ahí dice que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, me di cuenta quién estaba conmigo en ese momento, abrazándome y diciéndome, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí, yo peleo tu batalla. La palabra de Dios dice, ¿no?, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Está el pueblo de Dios cuando iban saliendo de Egipto y dice que a veces iba en nube, a veces iba en fuego, pero siempre iba acompañándolos y siempre les sustentaba, siempre estaba con ellos. Y fue tremendo porque después yo me paré, sí me paré todavía un poquito mal, un poquito como desorientado, pero pude tener fuerzas para ir a servir al Señor. Y fue una de las explicaciones igual más hermosas que Dios me ha dado. Algo precioso que Dios me dio. Y bueno, yo te digo algo. El sufrimiento tú lo puedes convertir en bendición o lo puedes convertir en atadura. La clave es tu actitud. El sufrimiento tú lo puedes convertir en algo bueno cuando lo pasas bien de la mano de Dios. O te puedes quedar en el sufrimiento, no pasar la prueba. Hace rato comentábamos, mucha gente después de una prueba, después de un sufrimiento, después de una carencia, dicen, ay, entonces ¿en quién he creído? Ay, entonces, ¿quién es mi Dios? Y se alejan, pero eso es porque realmente no hemos conocido esas tres cosas que decíamos hace rato, tres palabras: origen, propósito y destino. Origen, propósito y destino. Primera de Pedro 5:7 dice, así que pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Mateo 11:28 dice, ustedes siempre viven angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hebreos 7:25 nos dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Una actitud de yo puedo solo no te va a dejar ver la gloria de Dios en tu vida. Y una situación de quebrantamiento te va a permitir ver la gloria de Dios en tu vida. En ese quebrantamiento, donde Dios te dice, donde tú le dices así como decían Marta y María a Jesús cuando habían muerto Lázaro, le decían, es que ya apesta, es que ya no se puede hacer nada porque ya murió. Pero en ese quebrantamiento donde te dice Jesús, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida? O como en otra historia dice, ¿no? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Dice que siempre está pidiendo Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesucristo en este momento está intercediendo por ti y por mí. Él no descansa. En los Salmos dice, no se dormirá el que te guarda.
Él está al pendiente de tus necesidades. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, hombre, aquel que vino aquí, sufrió por ti, padeció por ti y que vino a sentir lo que nosotros sentimos, que no le importó ser como Dios, no le importó su deidad, sino que vino a hacerse en cuerpo, así como tú y yo, para sentir lo que tú sientes, para vivir lo que tú vives. Que aunque Él no conoció pecado, sufrió, vivió tentaciones, pasó muchísimas cosas. Y no nada más fue muerto en una cruz, fue escarnecido, fue golpeado y muchísimas cosas más, ¿no? ¿Qué tal si Dios primero quiere cambiar tu corazón antes que tu condición? Te lo repito. ¿Qué tal si Dios primero quiere cambiar tu corazón antes que tu condición? Quizá Dios está utilizando cosas que tú piensas que no es para bien, precisamente para tu bien. Quizá lo primero que Dios quiere hacer es que tú empieces a confiar en Él, a través de muchas circunstancias, a través de muchas cosas. ¿Qué tal si el día de hoy Dios, a través de esa prueba, de ese sufrimiento, de esa carencia, lo primero que Dios quiere cambiar es lo que tú tienes aquí adentro? Antes de darte luego lo que tú deseas. Antes de proveerte luego lo que tú deseas. Quisiera yo, les voy a contar una historia muy particular. De hecho, oramos mucho para contarla. Pedimos a Dios que nos ayudara porque es un poco dolorosa aún. Por lo que sucedió, pero bueno, yo tuve un padre y mi padre fue duro, muy duro. Persiguió sus sueños económicos casi siempre. Tuvo muchas mujeres, sucedieron muchas cosas malas. Él hizo cosas que no debía de hacer. Y antes de que yo conociera, mi hermano Alex estaba conociendo. Y entonces llegaba ya a una reunión a Actopan, de donde somos. Entonces mi padre pudo escuchar un poco de Dios, pero no quiso, como que nada más un poquito. Pero después él tuvo que pisar la cárcel por casi entre 1 año y medio y 2 años. Después de que él pisó la cárcel, a los 15 días sale, lo secuestran y muere secuestrado. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás suena muy fuerte el final, pero en medio de todo eso, cuando él estuvo en la cárcel, él buscó a Dios. Y después cuando él salió y fue secuestrado, los captores dicen que él no murió, no lo mataron, perdón, sino que él murió. Él murió. Y yo creo que tuvo el tiempo suficiente para ponerse a prueba con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces se nos olvida que quizá lo que tú estés viviendo aquí no es lo más importante. ¿Me van a pasar un lacito para explicarte algo? Vamos a hacer de cuenta que este lazo llega a la eternidad. Es un lazo que te conduce a la eternidad. Y quiero decirte que de aquí a acá, el día de hoy es tu vida. No sé, quizá vas a vivir 80 años, llega hasta acá, o quizá 90, o quizá 70. Y tal vez ahorita estés aquí. ¿Sabes cómo se afana la gente por este pedacito? ¿Sabes cómo a veces vives afanado, turbado y en sufrimiento por este pequeño espacio? Cuando Dios lo que tiene para ti es algo más grande. Pero este pedacito va a delimitar dónde pasarás la eternidad. ¿Estás confiado? ¿Tienes confianza en Dios? ¿Crees en Él? Decía, el amor nunca pasará. Pero muchas veces nos afanamos, nos turbamos, sufrimos con estas pequeñas
cosas, cuando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es un propósito totalmente divino. Vamos de paso. A veces no lo logramos entender. Pensamos que es cuestión de nuestra religión o que nada más aquí lo dice. Es algo cierto y es algo que tú y yo vamos a experimentar. Dios se fija más en lo eterno que en lo temporal. Hoy no tienes por qué angustiarte tanto ni sufrir tanto. ¿Sabes algo? Dios ha pagado un precio por ti. Y la palabra dice que fue a precio de sangre. Te voy a contar otra historia. Hace 2 semanas me comencé a sentir muy mal de salud. Realmente nunca supe lo que tenía yo. No sé por qué. Pues me hicieron estudios y todo, que tengo unas cosas y todo, pero nunca me dijeron esto es tu enfermedad o esto es lo que tú tienes. Realmente no hubo un diagnóstico médico. Sentía yo mucha opresión, unas situaciones un poquito difíciles. Y entonces, para esto era miércoles y tenía yo que irme a trabajar a Jacala de Ledesma. Y me fui con mi esposa. Cuando me fui a Jacala, en el tramo Zimapán-Jacala, para los que conocen por ahí, mi esposa se durmió y ya no me acompañó en el carro. Entonces yo le subía mi música y iba adorando al Señor. Me dolía. Estaba sufriendo. Me sentía mal. Pero empecé a adorar al Señor. Y le empezaba a decir, Señor, creo en ti en medio de todo lo que me pasa. Inclusive hice una grabación y se la mandé a muchos hermanos porque fue impresionante. Y le iba yo diciendo, Señor, yo creo en ti. Y yo sé, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y yo arrebato esa promesa que tú tienes en la palabra de Dios, en Isaías 53, donde dice que por la llaga de Jesús somos sanos. Y yo te creo, yo confío en ti, tal vez en este momento, no sé cómo, pero sé que vendrá de ti esa sanidad. Y entonces de repente, el carro en el que iba sucedió algo. Como si la presencia de Dios se hubiera derramado sobre ese carro. Y entonces, de repente, yo no me acuerdo cuando pasé Trancas o cuando pasé Durango, los que conocen por ahí, yo no me acuerdo. Yo iba, no sé si tú le quieras llamar visión, tal vez le quieras llamar pensamiento, tal vez le quieras llamar idea, yo no sé. La verdad es que como le queramos llamar es lo de menos. Pero el Señor, de repente me vi así como viendo la historia en el huerto del Getsemaní, y estaba Jesús ahí, y estaba el Padre, y Jesús le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, quiero evitar este sufrimiento y esto que va a venir a pasarme, pero que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad. 3 veces oró por lo mismo Jesús. 3 veces. Mientras esto pasaba, los discípulos estaban durmiendo y desinteresados en lo que Jesús le estaba pasando. Dicen los que conocen más de teología, que han estudiado la Biblia, que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús, cuando sudó gotas que parecían sangre, dice la Biblia, gotas de sangre, estaban siendo depositada la maldad del mundo sobre él. Estaban siendo depositados tus pecados y mis pecados sobre ese Cordero de Dios. Y entonces, en ese momento, él pudo experimentar un sufrimiento tremendo a causa de todo el pecado. Y entonces yo vi cómo el Señor le decía, que el Señor Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después ya había pasado todo y estábamos así como que estaba en el cielo. Y estaba Jesús y veía al Padre y le decía, Padre, ha valido la pena. Valió la pena tanto sufrimiento. Valió la pena porque ahora puedo ver a Pepe, que su familia está siendo restaurada. Porque la palabra dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Valió la pena porque el día de hoy, míralos, están sentados ahí en Vino Nuevo y festejan mi nombre. Valió la pena. Todo lo que él tuvo que pasar valió la pena para que el día de hoy tú pudieras estar en un lugar como estos y decir, Señor, creo en ti, confío en ti, en todo lo que tú estás haciendo
en mi vida. Y te voy a decir algo, hermano. No trates de entender el por qué. Trata de buscar el para qué. Para que seas perfeccionado mediante todo eso que pasa. No trates que en nuestro corto entendimiento podamos entender la bondad, la misericordia, el amor, la gracia. Todo aquello que dice Dios, porque Él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Esta Biblia, que el día de hoy tú y yo tenemos como cosa muy preciada, no se hizo para tu información, se hizo para tu transformación. Jesús desea transformarte a través de esto. Jesús desea hacer grandes cosas de ti. Y quiero terminar con un versículo que está en Hebreos 12:2. Es la última, amigo. Dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene toda nuestra confianza. Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Atesora esas palabras y vuélvelas a leer. Dice: soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento, Él sería muy feliz. ¿Cómo feliz con tanto sufrimiento? ¿Cómo feliz después de que hicieron lo que hicieron con Él? ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que a través de ese sufrimiento, Él estaría el día de hoy siendo tu Redentor, tu Salvador. Que el día de hoy Él podría decir: valió la pena todo lo que yo sufrí y todo lo que yo padecí. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Y yo quisiera que esta oración la termináramos o la hiciéramos de la siguiente forma. El día de hoy dile a Dios, dile al Señor: gracias por cada cicatriz. Y el gracias por cada cicatriz, porque todas esas cicatrices que al día de hoy tengo, Señor, son cicatrices de la batalla y son cicatrices de las victorias que tengo en tu nombre. Gracias, Señor, porque todo eso que yo he padecido quizá a lo largo de la vida, a lo largo de mi historia, Señor, han sido para bien. Tu palabra lo dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias porque sabemos que vivimos y estamos en tu propósito, Señor. Y sabemos, Padre, que tú nos amas con amor eterno, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.